minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado, saludarte, Rodrigo. Muy buenos días, a tus órdenes. Juan Carlos, bueno, pues arrancamos el año. Vienen varios retos, obviamente, lo que tiene que ver con los paneles de resolución de controversias en materia de maíz, que es uno de los temas que está en la Agenda 2024, pero comenzaría por otro tema que se ha colocado en la agenda, que son las reformas, ¿no? El presidente anunció que quiere pues mandar una iniciativa de reforma constitucional en donde se acabe con los órganos autónomos. Es evidente que los números, no tienen los números en el Congreso para sacar adelante esta propuesta, pero sí que se vuelve relevante, sobre todo por lo que observen nuestros vecinos. ¿Crees que esto, más allá de la viabilidad política y que se entiende que está más en una dinámica político-electoral que otra cosa, genera inquietud y qué implica? Sí, por supuesto. A ver, mira, como tú dices, haciendo a un lado el cálculo político o las razones por las cuales eso se ha anunciado en el contexto que se hizo, el TEMEC establece que tiene que haber organismos que se encarguen de ciertos temas, particularmente uno es el de competencia y otro es el de telecomunicaciones. Por ahí también hay unos compromisos de transparencia que son bastante robustos. Pues bueno, podrías argumentar que la propuesta para desaparecer la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el propio INAI, pues representarían una violación del TEMEC. Ahora bien, independientemente de que eso pase, pues la señal que se está mandando, pues es que en un momento en donde lo que se busca es certeza por todo lo que pasa en el mundo, en un instante en el cual pues nos empezamos a acercar ya de manera muy acelerada a la revisión del TEMEC en 2026, pues este tipo de cosas están dando la señal contraria, están dando la señal de que los instrumentos que existían para proveer certidumbre jurídica, pues los estás eliminando. Y eso no encaja bien o va a contrasentido del objetivo principal del TEMEC, que es ofrecer certeza para los operadores económicos. Y pues bueno, obviamente esto pasa aquí en México y aquí es donde nos debemos de enfocar porque aquí vivimos y etcétera, pero pues podría incluso juntarse con ideas similares en el contexto electoral estadounidense. Entonces sí parece ser una mala idea en un momento todavía peor. Claro, sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque de repente Estados Unidos hay que ver cómo va avanzando la carrera presidencial, pero lo que se ve en discursos pues puede ir en ese sentido. Ahora, digamos, en tu experiencia, ¿a Estados Unidos esto le generará reacciones cuando esto avance formalmente en el legislativo o lo ven como parte del ruido político? Porque obviamente también pues tiene una buena, digamos, alguna óptica de México o cuándo es cuando genera, digamos, más ruido por allá. No, yo creo que nos vamos a enfrentar a un periodo permanente de ruido, Rodrigo. Por una parte, uno, efectivamente, este tipo de señales no ayudan. Dos, todo lo que la propia campaña, la propia dinámica estadounidense va a producir. Y tres, pues porque lo que estamos viendo a nivel mundial está dándole muchos argumentos a las personas que preferirían que Estados Unidos se cierre al mundo, ¿no? Lo que pasa en el sudeste asiático, en el Medio Oriente, por ahí luego de repente que no te sorprende escuchar cosas locas como que pues el hecho de que estén atacando barcos estadounidenses en el Mar Rojo, pues es parte de este esquema que se tiene que cambiar, que ahora todo tendría que hacerse en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, la dialéctica alrededor de todo esto, pues ciertamente no ayuda. Ahora, si Estados Unidos quisiera, el TEMEC, bueno, Canadá también, pero estamos hablando de Estados Unidos, el TEMEC establece que las medidas que pudieran ir contrarias a las disposiciones del tratado no necesitan ser aprobadas en el Congreso e implementadas para que se detone en ese momento un panel, es decir, existe la posibilidad de pedir consultas incluso por medidas que no estén todavía en vigor. Entonces, el ruido pues continuará. Yo creo que ahí tenemos que prepararnos para eso, tener la cabeza muy fría, no dar más señales, evidentemente, para generar problemas,
pero si existiera una preocupación lo suficientemente seria, pues la verdad es que desde el momento en que se presente la iniciativa de estas reformas podría haber una reacción estadounidense. Claro, y bueno, incluso hay que observar ya en la arena político-electoral, yo creo que afuera y adentro se va a pedir una respuesta muy enfática, digamos, de las candidatas en términos de si respaldan o no estas propuestas, porque hoy los números no están, pero pues le dirá mucho a los inversionistas una vez que tengamos el resultado de la elección este año. Depende cómo quede la composición del Congreso, es fundamental saber qué piensa Claudia Sheinbaum, qué piensa Xochitl Gálvez y qué piensa Movimiento Ciudadano al respecto, ¿no? Porque evidentemente eso manda también señales y forma parte pues de la certidumbre o no que van a haber en México. Totalmente, y de nuevo, tú sabes que el comercio internacional o este tipo de temas tan técnicos no suelen ser aparte de las campañas se enfocan en otros temas pues más generales o más inmediatos, pero este tipo de movimientos, este tipo de propuestas, pues obligan naturalmente a que haya un pronunciamiento de las candidatas y el candidato. Y lo mismo va a pasar cuando venga el resultado del panel de maíz, lo mismo va a pasar si existe luego algún otro movimiento, sobre todo originado de Estados Unidos, que venga a tratar de vincular el comercio y la inmigración. No olvidemos que a finales del año anterior el secretario Blinken de Estado y otros de sus colegas estuvieron en México para hacer una serie de acuerdos que tienen que ver con migración. También vino la secretaria Yellen, se anunció por ahí un trabajo conjunto para monitorear inversiones. O sea, hay como muchas cosas que están sucediendo en el ámbito económico y comercial sobre las cuales, pues vaya, un pronunciamiento equivocado, una decisión mal enfocada o mal explicada, y pues se te puede convertir en un tema de campaña en 2 segundos. Sí, claro, y sobre todo el panorama que estamos viendo en Estados Unidos, que incluso la parte demócrata se tiene que correr, digamos, a esa otro espectro relativo a México, pues para responder y ser competitivos frente a Donald Trump, que sabemos más dónde está, ¿no? En esa parte. Obviamente no es lo mismo la responsabilidad del gobierno que estar haciendo campaña, pero bueno, pues esos son los riesgos cuando uno también empuja la agenda. Y te quiero preguntar justo de lo que viene en la agenda. Está el tema del maíz. ¿Qué otros asuntos ves en la relación bilateral? Bueno, yo pienso que hay obviamente temas tanto positivos como negativos. La última reunión de la Comisión de Libre Comercio del año pasado, pues por ahí dejó tarea en ciertas cosas, avanzar en esquemas de competitividad, estudios o trabajo que se hizo para cadenas de suministro, en fin, yo creo que ese tipo de trabajo debe continuar. Se debe de fortalecer también con lo que venga a ser el mandato de la reunión de líderes de América del Norte. Hay por ahí pendiente una reunión en Canadá que pues no sabemos cuándo se realizará, pero ojalá sea pronto por el tema electoral. Entonces yo, en términos de la agenda positiva, digamos, yo veo mucho de reforzar la región de América del Norte en este tipo de temas, cadenas de suministro, acceso a materiales críticos, desarrollo de tecnología, aterrizar muchos de los proyectos que el Congreso de Estados Unidos ha ido aprobando y que pues para México eso significa el nearshoring, ¿no? Claro. La agenda pues no tan agradable o la agenda que tenemos que resolver Juan la Carlos, maíz, sí. si quieres te interrumpo porque tenemos un minuto y así regresamos del corte y vemos cuál es la agenda no tan positiva o negativa, digamos, para este 2024 en la relación bilateral con Estados Unidos, vinculado obviamente al TEMEC. Digo, ya hablamos un poco pues del saque de México en este arranque de 2024, vinculado a estas propuestas que están más en el área político-electoral, pero que finalmente pueden tener consecuencias. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estamos conversando con Juan Carlos Baker, el subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía, un negociador clave del TEMEC, entiende mucho Juan Carlos, obviamente, de este y muchos otros temas, catedrático de la UP, como ya decía, y nos quedamos pendientes, Juan Carlos, con la parte, pues no positiva de la agenda bilateral de lo que viene. Sí, te decía yo que bueno, la agenda positiva me parece que hay mucho que hacer. Del otro lado, cosas que deben de prestarse la atención adecuada. El track o el grupo de cosas que ya están en consultas o incluso en el panel, ahí tienes maíz, tienes energía, lo de reglas de origen automotriz,
La parte laboral, por supuesto, los mecanismos, los paneles de respuesta rápida que se han dado a muchos de ellos en el último año, año y medio, y la mayoría de ellos en el tema automotriz. Pero hay otras áreas en donde tenemos que prestar atención. Creo que la primera que te diría yo de eso es toda la parte del comercio en acero y aluminio. De manera constante hay por ahí señalamientos en Estados Unidos de que México es un trampolín para que entren productos de este sector provenientes de, pues principalmente de China. Nunca se puede demostrar, pero siempre está la preocupación. El sector farmacéutico. Aquí nosotros hablamos mucho en México de cómo pues se hizo una serie de políticas hacia el sector farmacéutico que generó problemas, pero parte de eso también pues ha tenido que ver con el tema de que los farmacéuticos pues no se han comprado, no se han hecho licitaciones públicas, y pues eso también, de acuerdo al tema, tendría que ser una de las prioridades. El otro tema que también hay que seguir muy de cerca, Rodrigo, es toda la parte digital. Se habla de manera recurrente de nuevos impuestos, se habla también de cuestiones de pagos electrónicos, y pues en el TEMEC hay un capítulo muy robusto, por cierto, de comercio electrónico y de ambiente digital. Y el último que te señalaría, por su importancia para el país y por lo que está sucediendo a nivel mundial, pues es todo lo relacionado con la regulación para autos eléctricos. Aquí en México hemos visto cómo ha ido creciendo ese mercado, muchas empresas han llegado, muchas de ellas chinas, y pues en Estados Unidos ya por ahí también hay una serie de preocupaciones respecto de eso. Entonces, mira, temas va a haber muchísimos. Yo creo que lo importante es tener muy claro cuál es la agenda que queremos desarrollar, obviamente maximizar la agenda positiva y pues tratar de que no demos señales que puedan ir engrosando las filas de esta agenda de preocupaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo empata el calendario electoral relativo a que naturalmente, por ejemplo, en el caso de México, pues ya prácticamente desde mayo no se toman tantas decisiones? Formalmente sí, ¿no? Van a decir, bueno, pues yo mi trabajo termina tal día, pero pues formalmente hasta octubre, digamos que tendremos un nuevo o una nueva líder más bien en México, probablemente. Y en ese contexto, ¿qué implica? Y luego en Estados Unidos pues debe pasar lo mismo, ¿no? Digo, allá la administración pública es mucho más profesional, lo diría, y no lo digo por sus cabezas, sino por cómo se mueve el ciclo y sobre todo cómo se mueven las burocracias, pero en México es un poco más volátil. ¿Pero qué implica ese calendario en términos de la relación y lo que vamos a ver? ¿Se apaga, digamos, podemos pensar de junio hasta noviembre o cómo funciona? Pues mira, yo creo que aquí todo lo que se puede hacer de trabajo técnico, reuniones que se organicen, encuentros, etcétera, pues necesariamente tiene que pasar en el primer semestre del año. O sea, eso de entrada es una realidad. Después la gente va a estar ocupada en otras cosas o simplemente pues no va a haber con quién hablar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso implicaría una agenda muy, muy, muy robusta, una agenda muy acelerada, digamos, pues de ahora al mes de mayo, junio, posiblemente. Después sí, vamos a tener por ahí un hoyo negro, por llamarlo de alguna manera, entre julio y yo te diría que hasta como noviembre, diciembre, ya que haya Sí. sido la elección de Estados Unidos. Si llega a ganar el presidente Biden, pues yo creo que ahí vamos a continuar rápidamente, pues porque salvo cambios mayores en los titulares de las dependencias, el resto de las políticas y demás seguiría relativamente igual. Si gana Donald Trump, pues este hoyo negro yo creo que se podría incluso alargar hasta el primer trimestre del año que entra. Y pues eso podría generar una parálisis y además podría también pues poner a todo mundo a la defensiva. O sea, más que estar pensando en la agenda positiva que te decía yo en el corte anterior, pues todo mundo va a estar tratando de tapar temas o posibles lugares en donde la agenda negativa se exponenciaría, pues porque ya sabemos cómo es Donald Trump. Entonces, en resumen, yo creo que el trabajo técnico sustantivo tendrá que ser en el primer semestre de este año y luego, si todo sale como esperamos, se reactivaría pues posiblemente hacia finales de este año, diciembre, yo creo, y en el escenario negativo, pues ahí ya yo creo que hay que enfocarnos también, además de lo que te digo, en preparar la revisión del 2026, porque ahí sí una revisión del 2026 con Donald Trump en la cabeza de la Casa Blanca se puede volver una complicación muy grande. Sí, y sobre todo, bueno, pues en caso de que se dé el escenario que gane Donald Trump, tratar de entender a quién va a nombrar, etcétera, ¿no? Será clave y no habrá curvas de aprendizaje. O bueno,
sí las habrá, pero se darán en perjuicio sobre todo de México porque es una relación asimétrica. Claro, también es una relación simbiótica, les importa mucho y por eso vimos que finalmente Donald Trump pues se movió en los parámetros de la realidad en la renegociación, aunque había partes y componentes volátiles. A ti te tocó experimentar ese aspecto y bueno, pues seguiremos observando todo ello, mi querido Juan Carlos. Te mando un gran abrazo y la primera de muchas de 2024, así que te lo agradezco. Encantado, como siempre, a tus órdenes, te deseo lo mejor este año y pues sí, que nos vaya muy bien a todos y que aprendamos las lecciones de ejercicios anteriores. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, pues una de las figuras clave en la renegociación del TEMEC, subsecretario de Comercio Exterior, académico y catedrático de la Universidad Panamericana.